Buenas noches, colegas. Y quería agradecer por la oportunidad y por la invitación a la sociedad a través del Centro Peruano de Estrabismo con el doctor Martín Isoray. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar el tema de déficit monocular de la elevación, ¿no? A propósito de un caso que vi en la consulta. Ella es una niña llamada Annie, ¿no? Que acudía porque desde el nacimiento presenta el ojo izquierdo desviado hacia abajo y además del párpado, como se muestra en la foto. Entonces, luego de evaluarla, ¿no? Se encontró que tenía pues un déficit de la elevación en el ojo izquierdo y bueno, es a raíz de este caso que vamos a desarrollar primero el tema y después vamos a presentar el caso completo. Entonces, el déficit monocular de la elevación, que por definición es el déficit de la elevación del ojo en posición, de un ojo en posición primaria y también en aducción y en abducción. Y en algunos casos asociado a hipotropia, a tosis y también a pseudotosis. Anteriormente o en sus inicios se conocía como la parálisis doble de los elevadores, esto a raíz de que inicialmente se pensaba que la causa de esos pacientes que venían con estos síntomas, ¿no? Eran pues una parálisis tanto del recto superior y del oblicuo inferior. Pero con el tiempo se fue descubriendo que era una patología más compleja, que eran pacientes que acudían con estas mismas molestias, pero que no era solamente este el desorden, sino que era algo más amplio. Entonces, dentro de la patogénesis, ¿no? Tenemos varios aspectos a tener en cuenta. Dentro de ellos, la restricción del músculo recto inferior, ¿no? También la paresia o la parálisis del recto superior y un defecto supranuclear en la elevación del ojo. En el caso de la restricción del recto inferior, no solamente los casos congénitos, sino también los adquiridos, ¿no? Y que podían ser, dentro de los primarios, pues, los congénitos y los secundarios, por los adquiridos. Dentro de las restricciones incluyen, ¿no? Incluyen varias patologías, dentro de ellas la fibrosis del recto inferior, la cual podía ser pues, congénita o secundario a otras orbitopatías, incluidas las endocrinas. El otro grupo de causales, ¿no? De estos casos se los corresponden a la paresia del recto superior, que puede ser pues a nivel central o por una alteración en la división superior, que es la que manda pues la inervación al músculo recto superior. Y bueno, y en algunos casos ellos pues sí presentan una tosis verdadera pues neurogénica. Bueno, y también acá incluyen pues a los pacientes con ausencia y hipoplasia del recto superior. Y en el caso de tener una patogenia más por defecto supranuclear en la elevación, en estos casos muchas veces hay una ausencia en la restricción del recto inferior, entonces eso como que nos puede orientar a que más va por este lado la patogénesis. Entonces, de acuerdo a esto, uno puede distribuirlo en diversos tipos, ¿no? Que más es para teoría, porque realmente en la parte práctica uno más ve la clínica, y de acuerdo a eso uno va guiando más o menos el tratamiento. Entonces, en el tipo uno serán pues aquellos que estaban en el grupo de restricción del recto inferior, el grupo 2 en los cuales es básicamente una paresia recto superior, en el grupo 3 los defectos supranucleares, pero que pueden ser congénitos o adquiridos, pero muchas veces son una combinación de varios de estos tipos. Dentro de la etiología tenemos los de causa congénita, eh, pero también tenemos los de causa adquirida, ¿no? Que pueden ser pues, causados por diversas patologías que luego a la larga llevan a un déficit monocular de la elevación, como enfermedades cerebrovasculares, sarcoidosis, sífilis, tumores, ¿no? Que llevan ese tipo de manifestaciones, traumatismos también, ¿no? Y asociadas a blefaroptosis como eh, las tosis antes se trataban de diversa manera y que luego voy a también ampliar un poquito más esta parte. Dentro de las manifestaciones clínicas, muchos casos tienen hipotropia, pero muchas veces no pasa esto. A veces llegan pacientes que manifiestan que vienen porque el ojo se está desviando para arriba y es realmente que
el ojo dominante tiene ese déficit monocular de la elevación y por inervación provoca una hipertrofia del otro ojo, pero, pero no siempre, y voy a esto, que no siempre vienen con hipotropia, ¿no? Si bien es bastante frecuente en estos casos. El otro grupo son las tosis y el otro grupo que son las pseudotosis, no son tosis reales. El fenómeno de Bell, que en la mayoría de los casos está ausente, casos de ambliopía, que es muy frecuente, pero no en todos los casos, diplopia, sobre todo en los casos adquiridos, y algunos casos que vienen con posición compensadora de la cabeza. Dentro del manejo, inicialmente, sobre todo en los casos de niños o congénitos, se recomienda siempre iniciar con el tratamiento de la ambliopía en el caso de que la tuvieran, y luego si vamos por el lado de la cirugía, eh, tomar en cuenta un estudio minucioso de cada caso y de acuerdo a ello ver qué cirugía es la más adecuada. Dentro de los tratamientos quirúrgicos tenemos la cirugía de NAP, que luego fue variando al NAP aumentado y posteriormente al Nishida modificado. Y a continuación lo que vamos a hacer es ampliar un poco este tratamiento quirúrgico y ver la evolución de la cirugía de NAP. Entonces, primero vamos a colocar un estudio, ¿no? Que es el primer estudio, y no por ser el primero y ser tan antiguo, eh, deja de ser importante. Realmente en este tipo de enfermedades, donde los casos no son tan frecuentes y los tratamientos a veces no son tan claros o no son tan específicos, muchos de estos tratamientos o la teoría o la base se sigue usando hasta ahora. Este es un estudio que hizo el doctor Knapp en el año 1969. En este estudio, él incluyó 15 casos de pacientes que tenían déficit monocular de la elevación. En ese entonces todavía se llamaba parálisis doble de la elevación, ¿no? Y en este trabajo, ¿no? Se incluyó 15 pacientes y las cirugías habían sido supervisadas, porque el documento dice así, no sé exactamente si es que ellos lo hicieron, pero habían sido supervisadas o por el doctor Berke o por el doctor Knapp. Ellos mencionan en el artículo que habían reportes de casos en los cuales ya habían realizado esta cirugía, pero reportes de casos aislados y muy escasos. Y que también se basaron, dentro del artículo mencionan que ese tratamiento ya lo estaban usando en parálisis del sexto nervio craneano, entonces tomaron en consideración toda esta base de datos para hacer el tratamiento de la parálisis de elevación con la técnica de transposición. De este grupo de pacientes, 15 en total, 9 de ellos eran congénitos y 6 eran adquiridos. El seguimiento fue bastante variable, algunos mencionan que fue de solo 2 meses, otro que fue de 8 años. Las edades, algunas limitaciones, es que el grupo de edad es amplio, pero limitaciones, pero también que por el otro lado también nos da información, ¿no? Edades, operaron a niños desde 1 año de edad hasta adultos de 48 años. ¿No? Y dentro del rango de corrección que ellos obtuvieron con esta cirugía, la cual vemos en esta figura, en este artículo utilizaron la técnica de NAP inicial o tradicional, en la cual los músculos se colocaban de esta manera, ¿no? El borde inferior aquí en la parte inferior, muy pegaditos al músculo, y en esta forma que luego veremos que cambió a una transposición ya siguiendo la espiral de Tilos. Entonces, retomando este artículo, la corrección que lograron con esta cirugía fue bien variable. Tuvieron resultados de corrección de 21 dioptrías, como también de 55 dioptrías, o sea, bien variable. De estos 15 pacientes, 14 encontraron éxito y un caso de hipercorrección. Dentro de las limitaciones del seguimiento, 7 de estos casos tuvieron déficit en los movimientos tanto de aducción como de rotación externa o de abducción. Entonces, esa fue una de las limitaciones, pero que bueno, en ese entonces igual más lo consideraban un éxito porque había habido una corrección de la hipotropia. De estos solamente reportan 2 casos que habían tenido necesidad de hacer retroceso del recto inferior. Eh, Dentro del artículo hay algunas fotos, ¿no?, de seguimiento de sus pacientes. No de todos, sí describen los 15 casos, pero acá les presento 2 de los casitos que tienen seguimiento.
Por ejemplo, estos casos, el de la izquierda y el de la derecha, son dos casos de déficit monocular de la elevación congénitos. En el caso de la izquierda, este es el niño de 1 año que fue operado. ¿No? En esta foto se ve que el ojo izquierdo estaba, pues, tenía una hipotropia no muy marcada porque se ve el reflejo, se ve la córnea, pero pues se notaba, ¿no? Entonces, tenía, según la descripción de la historia, eh, una hipotropia de 40 dioptrías en el lado izquierdo. Esta es la cirugía al mes de operado y esta es la cirugía 5 años después. Y ese niño no había tenido restricción del recto inferior. Vemos que tiene una evolución bastante favorable, pero bueno, igual el desvío tampoco era tan marcado, ¿no? Como vemos en algunos otros casos. El caso de la derecha, tenemos dos columnas. Esta columna es del preoperatorio y esta columna es del posoperatorio 3 años después. En esta foto podemos ver cómo el ojo izquierdo no puede elevar, además de la tosis. Si bien no se logra ver del todo claro cuánto es la hipotropia, pero según en lo que refiere el documento, nos habla de una hipotropia derecha de 50 y además de una tosis. Fue operado con la técnica de KNAP, no había tenido restricción del recto inferior. 3 años después vemos cómo ha mejorado bastante. A ese niño se le hizo una cirugía de tosis, entonces sí era una tosis real. Bueno, pero la verdad es que el resultado bastante bueno. Entonces, dentro de lo que ellos concluyen es que, perdón, dentro de las limitaciones es que había una gran variabilidad, por lo que había mencionado, la edad de los pacientes, el grado de desvío, ¿no? Pero ellos encontraron que en general tuvieron buenos resultados y la recomiendan en este artículo, principalmente en los casos sin restricción, o sea, vale decir, con una deducción forzada, pues, eh, que sea negativa, ¿no? O sea, aquellos que no tuvieran este test positivo. Con el tiempo, esta técnica, debido a las limitaciones en la rotación, o sea, dificultad tanto para aducir como abducir, fue variando un poco y ya aparece el NAP modificado, en la cual se seguía la orientación y las distancias como la espiral de Tillot. Entonces aparece el NAP modificado y con esto ya se comienzan a hacer otros estudios, o los demás estudios ya con esta técnica. Posteriormente aparece el NAP aumentado. ¿Aumentado qué quiere decir? Más la sutura de Foster. Una sutura que colocaban así, ¿no? A 8 milímetros del tendón, con el objetivo, ¿no? De mejorar todavía aún más la hipotropia y también de mejorar la elevación. Y con esto ya hay varios estudios donde comparan el NAP, este NAP modificado, el estándar, ¿no? Con el NAP aumentado. Entonces ahora vamos a presentar algunos estudios donde comparan ambas técnicas. Este es un estudio del año 2018 realizado en la India. Eh, solamente fue en niños, entonces acá el grupo fue más pequeño, no más limitado, entonces información un poquito más clara. Se comparó el NAP estándar con el NAP aumentado, o sea, el NAP más el Foster. Entonces incluyeron casos que no tenían ese test de deducción forzada positiva, o sea que no había restricción, congénitos y sin restricción. Perdón, eso fue realizado en Shanghái, en el hospital de Shanghái. Se incluyeron 21 casos, ¿no? Se excluyeron los que tenían cirugías previas. La edad de cirugía fue entre 8 meses y 12 años. Se dividieron en dos grupos, el grupo A, que era el NAP estándar, y el grupo B, que era el NAP aumentado. Si comparamos, vemos que en el grupo estándar tenían más pacientes que en el otro grupo, 16 versus 5. Es que esos eran estudios retrospectivos. Entonces, al parecer la decisión, y muestro justamente este cuadro que ellos presentan, es que la decisión para realizar el NAP tradicional o el estándar y al contrario, hacer un NAP aumentado, era el tamaño de la hipotropia. Porque si comparamos el tamaño de la hipotropia previa a la cirugía en el grupo
estándar encontramos 24 dioptrías y en el grupo, en el aumentado, 35 dioptrías de promedio del grupo de desvío. Entonces, eran desvíos mayores. Y en cuanto a la corrección, con el NAP estándar, una corrección más o menos de 23 versus una corrección de 34 con el NAP aumentado. Entonces, fue una buena decisión para cada para cada grupo de pacientes de acuerdo a la gravedad de su hipotropia. Ellos encontraron que la dificultad para elevar o la mejoría de esta era parecida en ambos grupos. No encontraron que la sutura de Foster mejorara la elevación, pero sí encontraron que había mejores resultados en cuanto a la corrección del desvío de 34 en el NAP aumentado versus 23 en el NAP sin sutura de Foster. Entonces, me concluía que corregía la posición del ojo hacia posición primaria, vale decir la hipotropia, pero no tanto así la elevación o la motilidad hacia arriba. Después ese es otro estudio del año 2017 que también compara ambas técnicas, también encuentra resultados de un poco más de mejoría de la hipotropia con la técnica aumentada o con Foster, ¿no? Ellos sí encontraban un poco de mejoría en la elevación comparada con la técnica tradicional. Este es otro estudio del año 2005, donde también compara ambas técnicas, también un grupo de pacientes importante con resultados muy similares. Ahora, bien, si bien hay bibliografía, hay reporte de casos y los que hemos mencionado hasta ahorita, ¿qué hacer si es que yo tengo un paciente que tiene restricción del recto inferior? Porque hasta ahora solamente están pues casos que no tienen restricción del recto inferior o congénitos. Entonces, en esos casos hay que retroceder el recto inferior y bueno, y hasta ahora teníamos la cirugía de NAP. Pero tenemos el riesgo de isquemia del segmento anterior porque tendríamos tres músculos rectos operados. Entonces, lo que hacían en alguno de estos casos reportados anteriormente, ¿no? A la técnica de Nishida, que es la que voy a mencionar a continuación, es que lo primero que hacían era hacer un retroceso del recto inferior. Y 4 meses después o más, realizaban la técnica de NAP y encontraban, la verdad, bastantes buenos resultados. Entonces, eso es lo que hacían antes. Pero con el tiempo apareció la técnica de Nishida, que inicialmente se utilizaba pues para parálisis del sexto nervio craneano y luego se creyó conveniente, una buena oportunidad para poder realizarla en casos de déficit monocular de la elevación. Entonces, en la técnica de Nishida, ¿no? Lo que hacían era colocar una sutura más o menos a 8 o 10 milímetros del tendón del recto superior y recto inferior y colocarla a una distancia intermedia hacia el recto lateral y sin necesidad de hacer de dividir el músculo como en el Jensen o de hacer una tenectomía, simplemente colocarlo y esto daba muy buenos resultados. Entonces ya comienzan a haber estudios acerca de la aplicación de esta técnica en el déficit monocular de la elevación. Entonces este es el primer estudio de reporte de casos, fueron 3 casos del año 2018 en el JPOS. Si bien ya, como siempre, había algunos casitos por ahí, ¿no? Dispersos que se está intentando, pero es el primer reporte de casos. Y lo que hacían era el recto medio y el recto lateral, con la misma técnica de Nishida, ¿no? Se hacía una sutura a 8 o 10 milímetros del músculo y se suturaba pues, a una distancia intermedia del recto superior a una distancia de 12 milímetros del limbo. Entonces, ellos hacen un compendio de 3 pacientes, ¿no? Fue en el hospital de Sankara en India. Utilizaron sutura poliéster 5.0, tomaron un tercio de músculo y bueno, y nos presentan los 3 casos, ¿no? Y lo cual es importante por si tuviéramos algún caso similar. Los 3 casos fueron pediátricos, algunos con restricción, otros sin ella. Este caso, el caso número 1, tenía 12 años, la enfermedad estaba en el ojo derecho, una limitación para elevar de -2, en este ojo 20/20 y aquí también 20/20,
ellos lo reportan como una hipotropia del ojo derecho de 30 dioptrías con una test de deducción negativo, además de una exotropia de 30. Le hicieron solamente cirugía de Nishida. Aquí vemos su control posterior. Vemos que la hipotropia inicial ha mejorado muchísimo, pero acá tenía algo de función o de elevación bastante buena, la verdad. Mejoró pues mucho más, así como la caída del párpado, porque inclusive acá tuvieron que levantar para poder tomarle la foto. Entonces, la exotropia la operaron posteriormente en el ojo contralateral, porque ya el ojo derecho no podía tocar los rectos. El caso número 2 es un niño de 7 años con hipotropia en el ojo izquierdo, con una limitación más marcada de -4 para la elevación. Mencionan ellos que tienen hipotropia de 30 a 35 dioptrías, con un test de deducción, lo mencionan ellos, levemente positivo. Ese ojo era un poco ambliope, 20/60, el otro 20/20. Lo que hicieron en este caso, que tenía ya algo de restricción del recto inferior, hicieron un Nishida más un retroceso del recto inferior de 3,5 milímetros, ¿no? Entonces vemos acá el pre y al lado derecho el post. Entonces vemos que hay una mejoría significativa de la hipotropia, ¿no? Así como de la pseudotosis. De la elevación, no tanto, ¿no? Levemente mejoró un poco también la elevación. Y el caso número 3 no colocan las fotos, pero sí nos mencionan de qué se trataba. Era un niño de 3, 4 años, también con un caso congénito, con una limitación de -4 para elevar. Una hipotropia de 40, con un test positivo, también ese ojo era un poco ambliope, 20/40. También realizaron Nishida, más retroceso del recto inferior de 4 milímetros, y resultado bastante bueno también, un residual de una hipotropia de 6. Entonces, antes de continuar, este primer reporte de casos del Nishida del año 2018, en casos de déficit monocular de la elevación, tuvo resultados bastante alentadores y ya en la misma cirugía se podía hacer tanto el retroceso del recto inferior como el Nishida en los casos que tenían restricción del recto inferior. A continuación, vamos a presentar un último reporte de un caso que es diferente a lo que hemos mencionado hasta ahorita. Lo que tiene de diferente esto es que en este caso el ojo enfermo es el ojo derecho y lo que tenía este paciente, la molestia que tenía era que desviaba hacia arriba el otro ojo. Era un Fallen Eye Syndrome, ¿no? Entonces el ojo izquierdo se estaba elevando debido a que el ojo derecho era su ojo fijador u ojo dominante. Entonces en este caso, donde el ojo enfermo, el ojo con déficit de la elevación es el ojo dominante y que está causando desvío o hipertropia del ojo contralateral, en estos casos el manejo es distinto. Por ejemplo, en este caso lo que hicieron fue un retroceso. En este paciente tenía endotropia y parálisis de la elevación en el ojo derecho. Lo que hicieron es un retroceso del recto inferior del ojo derecho. Trataron la endotropia con un retroceso del recto medio, lo que correspondía. Y en el posoperatorio, esto es de la revista cubana, en el posoperatorio una mejoría muy buena. Entonces, pero este caso es distinto porque no tenía hipotropia. Pero sí, entonces el manejo acá es distinto cuando es dominante el ojo con el problema de la elevación. Bueno, entonces después de revisar esta información, vamos a pasar a nuestro caso, ¿no? Ella se llama Annie, es una niña de 15 años, con una agudeza visual mejor corregida del ojo derecho de 20/20 y del ojo izquierdo de 20/80, con su mejor corrección. Era anisométrope. Había recibido tratamiento desde pequeña. Este problema lo tiene desde el nacimiento. Es un caso de desvío congénito. Entonces, por Krimsky tenía una hipotropia del ojo izquierdo de aproximadamente 55, 60. Era muy grande su hipotropia, ¿no? Entonces es un video. Mira mi mano. Mira mi mano. Mira mi mano. Vamos a mirar acá. Acá. Estoy moviendo. Ahora acá. Es el pie que estoy moviendo.
Ahora acá al centro de tus manos. Ahora mira para allá. Ahora al otro, mira al otro lado. Disculpe, ¿el video sí ha corrido de manera correcta? ¿Sí se ha podido ver de manera correcta? Carito, doctor Martín, ¿sí se ha podido ver el video? Sí, Ya, ya, sí doctor. veo. Ok. Entonces tenemos acá las 9 posiciones de la mirada, en posición primaria de mirada, ¿no? Una tosis, la verdad, bastante marcada, del ojo muy desviado hacia abajo. Puede aducir, pero al aducir, el ojo desciende de una manera marcada. En esta foto se ve también cómo el ojo izquierdo baja más. Y con respecto a la elevación, en aducción algo eleva, hacia arriba nada y hacia la izquierda nada. Esto es fijando el ojo derecho y esto es fijando el ojo izquierdo, como de manera secundaria se eleva el ojo derecho. Entonces lo que se realizó luego de evaluar a este paciente, como tenía en el intraoperatorio, tenía una test de deducción forzada positiva muy marcado en el del recto inferior, se realizó un retroceso máximo de 5 milímetros más un Nishida modificado, ¿no? Eh, con la salvedad de que se realizó con sutura reabsorbible. Para esto, ya había revisado algunos casos que se habían realizado en Latinoamérica, como la doctora Molinari, que tiene inclusive algunos casos también en Cyberside, donde usan sutura absorbible, Dicril 6 ceros, ¿no? Y colocan y colocan el músculo transpuesto muy cerca del recto superior a 4 milímetros, ¿no? Y bueno, también consulté con la doctora, le mostré el caso, ¿no? Entonces fue lo que hicimos. Este video es de la pantalla que estaba en sala de operaciones, ya que no podía grabarlo del mismo microscopio, pero aquí, voy a pasar el video, lo que vamos a ver, aquí ya se hizo la disección del recto medio, del recto lateral, se colocó la sutura, se colocó la sutura a 8 milímetros, no pude llegar más atrás, fue lo máximo que pude conseguir, se recomienda entre 8 y 10 milímetros. Acá esta foto mostrando la dificultad que teníamos para poder llegar a lograr y tomar de esta zona el músculo, ¿no? Y luego, bueno, colocar suturas, de regresar al anterior, y tratar de colocarlo lo más simétrico posible del recto superior para que luego el ojo no se vaya a ir a endotropia o exotropia con el tiempo, ¿no? Entonces, en este video lo que hacemos, voy a sacar el volumen porque eso no hace ruido. Entonces, lo que vamos a ver en este video ya es la parte donde ya se ancló tanto el recto, esta es la parte nasal, entonces acá estaría el recto medio, acá el recto lateral, ya se hizo la transposición, acá están los puntos que lo vamos a ver ahora mejor. Entonces, ahí lo que yo había hecho era anclado, pero no había fijado definitivamente, había dejado un lacito. Primero estaba verificando que esté equidistante, lo he dejado a 4 milímetros del borde del recto superior. Acá está la sutura y el borde del recto lateral, y por acá va a aparecer el borde del recto medio. Estamos verificando que sea simétrico, estamos dejando 4 milímetros. Por aquí debajo vamos a limpiar conjuntiva para poder ver el músculo que está ahí cerca. Ahí está el recto medio. Sea, fue unos puntos 3, 1, 1 con Vicryl. Entonces, verificamos que estén equidistantes con el caliper del borde y ya, y continuamos.
Entonces, este es el caso de la paciente 8 días después. Eh, la verdad es que inicialmente tal vez esperaba un poco más, pero revisando el caso, mejoró bastante, ¿no? Clínicamente ya se podía ver la córnea, mejoró la tosis, la paciente y la mamá estaban contentas, ya que ella tenía 15 años y era la primera vez que se le hacía un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, más o menos por la corrección por Krimsky, ha corregido como unos 30 dioptrías prismáticas, ¿no? Ha mejorado la pseudotosis, ¿no? Y estéticamente, pues ha mejorado muchísimo. Ese es un video a los 8 días. Hay una leve dificultad del ojo izquierdo, bueno, ha estado fibrosado, está cortado, ¿no? Por todo el tiempo que ha estado pues en hipotropia. Mejora un poquito la elevación en aducción, también mejora un poquito la elevación en abducción. Entonces mejoró aproximadamente 30 dioptrías la hipotropia y mejoró un poco la elevación y la pseudotosis. Al hacer esta cirugía se nota, y tanto en este como en otros casos también, se puede presentar eh, en la visión hacia abajo un poco de dificultad en la depresión del ojo izquierdo, ¿no? También para tenerlo presente con nuestros pacientes. En el caso de Annie, clínicamente no tenía molestias. Entonces, ella se operó en febrero, el 19 de febrero, ¿no? Tiene un seguimiento a 4 meses, ese es su último control. El video fue de 8 días posoperatorio. Y algo que está también bonito es que no, lo bueno de esta técnica es que no hace mucho ojo rojo. Entonces su recuperación posterior también es más fácil, porque produce menos molestias, ¿no? No hay mucha molestia y su recuperación es mejor. Entonces también es otra de las ventajas de esta técnica, ¿no? Socialmente se siente mucho mejor, Ani. ¿Qué se puede hacer más por este caso? Sí, claro que sí. Dentro de las opciones, también se podría hacer un retroceso del recto superior del ojo derecho, pero bueno, es su mejor ojo, así que eso ya lo iremos decidiendo con su mami y con Annie, ¿no? Pero por lo pronto está bastante bien, ha retomado sus estudios, está muy contenta Annie. Finalmente, dentro de las conclusiones y las recomendaciones en este tipo de casos, siempre es importante ver las expectativas para cada caso, ¿no? Y de acuerdo a eso también el paciente va a sentirse mejor, porque más o menos sabe qué es lo que espera lograr con la cirugía y que hay opciones, ¿no? Que hay opciones para este tipo de casos también, que enhorabuena, entonces a Nishida y a personas que lo han practicado, ya uno puede también poner en práctica eso en nuestros pacientes. Según la revisión de la bibliografía que he presentado y el caso de Annie, bueno, se podría concluir también que los casos que tienen restricción del recto inferior también podrían también tener resultados menos efectivos que en casos que no tienen restricción del recto inferior, por mucho que se opere el recto inferior, ¿no? Como en los casos que se ha presentado, pues, en estos artículos que se ha mencionado. Algo más, Nishida es una técnica segura, ¿no? Ya que no, tanto es segura para evitar la isquemia del segmento anterior, no hay si bien hay manipulación, es menor que con las técnicas previas, entonces viene a ser una técnica segura y es más, uno puede tratar de evitar eh, tocar los vasos y bueno, y esto es aún mucho mejor para el paciente. La recuperación posoperatoria, como ven en el caso de Annie, fue bastante rápida. Y otra cosa que tras 4 meses de seguimiento, el desvío se ha mantenido, no ha disminuido con el tiempo. No se ha ido a la exotropia ni a la endotropia, es bastante estable en el tiempo. Entonces la recomendación que me dieron a mí y que traté de hacer en ella es tratar de ser lo más simétrica posible con la cirugía. Creo que con esto estaríamos como concluyendo el tema. Disculpen
sí ya me he pasado del tiempo, pero he tratado de presentar este casito, la verdad es que muy, muy alentador. Gracias, gracias, Bea. Muy bonita tu presentación. Interesante el caso, sobre todo por la magnitud, Voy a ¿no? De la salir propia por el de tiempo. compartir. Eh, es interesante también cómo la aplicación de técnicas como la de Nishida, que inicialmente se aplicaban para la parálisis, esto ahora pueda replicarse en estas circunstancias, ¿no? Una pregunta quería hacerte. Este, mm, con respecto a la restricción del recto inferior, mucho se habla de que en las parálisis de la elevación, entre comillas, no debería haber restricción y más bien pensar en esas circunstancias como la posibilidad de una fibrosis del recto inferior, en donde hay un test de deducción pasiva. No sé si ya todos lo incluyeron dentro de ese bloque de lo que al inicio se pensaba que era solo el Análisis. compromiso de los elevadores, ¿no? Sí, doctor. O sea, revisando ya la patogénesis y los artículos, ya cuando dicen déficit monocular de la elevación, ya incluyen casos de todo tipo. Por ejemplo, no lo Ok. mencioné, en el caso de NAP, que fue el primer estudio, el reporte de casos donde se evaluó, 6 de estos casos eran secundarios, eran casos adquiridos secundarios a una cirugía de tosis y era de ver que, es la cirugía de Berke, para tosis severas, en las cuales había, según lo que mencionan en la técnica, es que reseccionaban una parte del recto superior y, Ujú. y esto ayudaba en esta técnica a tratar la tosis, pero que secundariamente el ojo se iba a la hipotropia. Y estos casos los incluyeron inclusive en este estudio de NAP, que es del año 1969. Posteriormente, ya con esto de la definición de déficit monocular de la elevación, incluyen como la causa ya, o sea, aquellos pacientes que tienen el cuadro clínico de déficit monocular de la elevación en un ojo, ya sea congénitos o adquiridos, y incluyen ahí, mencionan dentro de las causas, la fibrosis congénita o adquirida, inclusive o secundaria a evitopatías Sí, endocrinas, y mencionan ya secuelas de tumores, o sea, ya incluyen ya un gran grupo de pacientes, como que lo van mayor. juntando ya como parecía un síndrome, ¿no? Mm. Ah, excelente. Y lo otro es, no sé si dentro de la revisión que has hecho y en el caso, por ejemplo, tuyo, la posibilidad y yo creo que también va a depender de cómo encuentras tú el recto inferior por el tiempo, la contractura, etcétera. En este caso, el recto inferior, la posibilidad de usar toxina botulínica. A veces es difícil la decisión porque sí, lo lógico es ir al recto superior contralateral, ¿no? Que es lo siguiente, pero es el mejor ojo, efectivamente. Entonces la familia va a tener una cierta reticencia a que se le toque su mejor ojo. Entonces la posibilidad de usar ahí toxina en el recto inferior, porque pareciera que a los 4 meses hubiera incluso mejorado un poco más la hipotropia, como que el retroceso del recto inferior hubiera hecho que también relajara un poco la contractura, qué sé yo, etcétera, ¿no? Que había tenido inicialmente. Eh, No Dentro sé de si mencionan la- no lo, toxina no, no lo menciona, pero mm, me imagino que debe haber algún caso, ¿no? Bueno, en teoría como que ya no ayudaría mucho, ¿no? por el Este, tiempo. por el tiempo, ¿no? Pero no he encontrado casos igual, todo va cambiando, tal vez luego aparezca que se use toxina botulínica, pero por el tiempo tal vez inicialmente no pareciera usarse, ¿no? Mm. Y al oblicuo inferior prácticamente ya lo han dejado de lado, ¿no? Porque antes se hablaba de recto superior y oblicuo Sí, inferior, doctor. ¿no? Ya se olvidaron del oblicuo Se inferior, doctor. olvidaron del No pobre existe. oblicuo. Mm. Muy bien. ¿Alguna pregunta bueno, hay felicitaciones del doctor José Santa Cruz, a la misma doctora Marchena, la doctora Rizo, por la presentación bastante interesante.
si hay alguna pregunta. Nosotros, yo que recuerde, hubieron un par de casos y uno, el paciente de la doctora Galvez, Flor Galvez, tuvo, lo había visto de pequeña, pero ya no podía ser intervenida en el Instituto de Salud por la edad. Entonces nos pidió y la doctora misma fue y lo operó y aplicó solo el NAP, el NAP modificado, no el Es una aumentado. técnica, que es una técnica muy buena, o sea, todos los Sí, resultados son buenos. La única dificultad es que si es que el riesgo de isquemia del segmento anterior, que es más compleja, con el tiempo apareció esta técnica que es mucho más sencilla, hay menos manipulación y no hay pues riesgo de isquemia del segmento anterior, pero es una técnica muy buena el NAP. claro que sí. Sí, muy buena. El doctor Livias, si puede prender su audio, doctor Livias, un comentario, pregunta para la doctora. La está felicitando. Ah, ok. El audio tiene dificultades, creo, para activar. Ah, buenas noches, doctor. Disculpe, soy la doctora Quesada, es el Zoom de mi hijito. Por Ah, eso perdón. parece doctor Díaz. Ok. ¿Qué tal? Soy Fabiola Quesada. ¿Qué Sale un tal, niñito. doctor? ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Felicitar la revisión de la doctora Beatriz, excelente revisión. Muy Me amable. parece muy, muy completa. Y solamente o añadir alguna experiencia a lo que usted comentaba, que en algún caso yo sí, para no tener que usar un tercer músculo, sí he usado toxina botulínica en un recto inferior y me ha ido bastante bien, a pesar de que lógicamente podemos pensar que hay una fibrosis, también hay un componente restrictivo y este puede mejorar. Entonces también podría, yo lo he Ujú. usado y me ha ido bastante bien, entonces podría comentarles en este caso que sí, y sí siempre lo que me enseñaron es evaluar si hay algún componente de elevación. Si hay algún componente de elevación, entonces ahí sí usar un KNAP o usar un Ishida modificado, o incluso podemos usar ahora la nueva técnica que está usando, que es el entrelazamiento, la Sí, podríamos usar. Y en el caso de que haya, pues obviamente una restricción, primero evaluar esto bajo anestesia y ahí sí plantear si es que ya eh, hacer primero el retroceso y usar una técnica en la cual tengamos menos compromiso vascular. El Nishida modificado, y sí, como dice la doctora, sí lo están usando bastante, bueno, en la escuela paulista lo están usando con sutura reabsorbible, con buenos resultados, ¿no? Porque la técnica descrita es con sutura no reabsorbible, ¿no? Para evitar el movimiento en el tiempo, ¿no? Nada, solamente eso es lo que quería cortar y felicitar a la doctora. Muy amable, doctora, por gracias, compartir doctora. su caso. ¿Cuántas unidades aplicó en su paciente, doctora? Generalmente yo no aplico, doctor, más de 5 unidades. A mí me Cinco enseñaron a unidades. aplicar de Mm. 2 a 5 unidades, 2.5 a 5 unidades. Nunca aplico más y justo hace poco ha salido una publicación en la cual informan que más cantidad de unidades de toxina no está en relación con el grado Una de, mejor de efectividad. contractura. Es más, hay eh, una disminución incluso del éxito a la larga de esto. Voy a buscar el artículo y lo voy a compartir en el grupo. Ajá, Excelente, muchas gracias. 5 unidades como máximo. Siempre aplico a concentración de 0,1, o sea, diluyo las 50 en un cc para que me salga Ujú. más concentradito y menos Menos posibilidad de bravo. difusión. Ajá, Ujú. sí. Ya, solo eso, doctor. Saludos. Perfecto, muchas gracias, Hasta doctora. luego. La doctora Doménica Díaz, felicitándola también por la Muchas gracias, presentación. doctores. Muchas Y sí, gracias. siempre es interesante también el tema de la sutura, ¿no? Porque efectivamente uno puede pensar mm, en esta nueva posición del músculo, sobre todo en el Nishida. No hay ningún tipo de desinserción, no hay ningún tipo de exposición del músculo que, entre comillas, pudiera mantenerse adherido en el tiempo, pero al parecer el resultado está indicando lo contrario. Sí, solo lo que recomiendan es hacer disecar bien
el músculo Mm, para liberar bien liberar el de, borde, sí. Y ujú, en de el su caso del cápsula. recto inferior, con más razón para evitar un entropio. Y el momento de suturar, bueno, coger una buena sutura en esclera, ¿no? Como para que el músculo después no se vaya a deslizar o luego se vaya a mover, ya que igual hay algún grado de tensión, hay algún grado de Ujú. tensión. Y bueno, y ser simétrico, lo más simétricos posibles. Sí, eso es un buen punto, un buen tip a tener en consideración. Y lo vimos también en tu video, Bea. Excelente. ¿Alguna pregunta, Carito? ¿Alguien? Bastante bueno el caso, Qué bueno que les haya gustado y qué muy bueno que interesante. Ani vino sus controles, entonces de esa manera se Sí, le puede hacer seguimiento también, ¿no? así es. La autora Kelly, a Herencia también felicitándola. Muy amable, doctora. Perfecto. ¿Algo más, Carito? No, doctor, yo creo que hay que felicitarla, su caso es súper excelente y bien documentado y buena revisión, ¿no? Y es un tema interesante porque no es muy común, pero es retador. Es retador, así es. ¿Vas al Congreso, Bea, de Sí, doctor. Arequipa? Ah, Sí, perfecto. sí, doctor. Va a haber una buena oportunidad para intercambiar ahí ideas y también con los profesores que vienen. El Sí, por doctor Mendoza, supuesto, justo a doctor. propósito del interlacing que comentó también la doctora Quesada, va a ser interesante. Y a En ver esta, si preparamos el grupo para ir al CLADE por supuesto, doctor. En en esta Y hay Guatemala. que primera, reunirnos para ir a clave. Excelente. Ok, muchas por gracias supuesto. nuevamente, Beatriz, a todos ustedes por su participación. Interesante el caso, nos llevamos buenos tips y a tener eso en consideración. Si no Muchas hay gracias, más colegas. preguntas, nos estamos viendo el próximo mes y posteriormente ya a ver si es que podemos reunirnos los que así podamos asistir. Esperemos que vaya mucha gente del centro peruano en el Congreso Regional de Arequipa. Va a estar bastante, bastante interesante. Buenas noches con todos. Muchas Buenas gracias noches, nuevamente. muchas gracias. Gracias nuevamente, Hasta Bea. luego.